Bueno, un cordial saludo para todos y todas las que nos escuchan hasta ahora. Les damos la bienvenida a estos videos introductorios a la obra de Heidegger, Ser y Tiempo, que en el recorrido que venimos haciendo estamos transitando lo que tiene que ver pues, con el concepto de fenomenología. Les recuerdo que la última vez habíamos visto que Heidegger lo expone, ese concepto, como la unión de dos partes. Por un lado tenemos el fenómeno y por el otro logos, que sería lo que el día de hoy vamos a ver. La idea que tiene pues Heidegger es formular su propio concepto de fenomenología a partir de lo que para él significa fenómeno y lo que para él significa logos. Entonces, la última vez alcanzamos a ver muy someramente que fenómeno para Heidegger significaría lo que se muestra desde sí mismo. Es una, digamos, afirmación todavía muy sin mucho contenido. Habrá que ver pues qué significa algo así como lo que se muestra desde sí mismo. Y él hacía pues las diferencias, por ejemplo, pues con la apariencia que es algo que se muestra pero para ocultarse pues precisamente, o la manifestación, que es el mostrarse de algo más a través de otra cosa que sí se muestra. Luego hay la cosa que necesita como una suerte de remisor para que hable por sí misma. No sería un fenómeno porque no se estaría mostrando desde sí misma, sino como con por mediación de algo más. En ese sentido, pues esos serían sentidos negativos de lo que es un fenómeno, o sea, lo que no sería fenómeno, para llegar a lo que sí es fenómeno, pues como tal, que sería lo que se muestra de sí mismo. Que antes de Heidegger, lo que se muestra en sí mismo sería el ente como tal, pero para él, como vamos a ver el día de hoy, no es el ente, sino el ser. Bueno, vamos al concepto de logos. Yo lo voy a plantear también de manera muy somera. Heidegger ahí de manera muy sintética desarrolla conceptos pues que el día de hoy no tenemos como abordar, pues como el concepto que él tiene de verdad como aletheia, que él lo desarrolla pues ya como en el parágrafo 38, si no estoy mal, y le dedica todo un parágrafo, pues entonces por eso digo que es muy sintético. Yo aquí me interesa el logos para entender el concepto de fenomenología que ella en sí mismo pues creo que es suficientemente extenso para adicionarle más cosas. Entonces el concepto de logos, Heidegger lo toma pues desde los griegos. Heidegger siquiera pues es una retoma de los griegos. Él se fundamenta pues mucho, por ejemplo, en Aristóteles. Y desde ahí va a entender, pues de una reformulación, por ejemplo, de Aristóteles, va a entender muchas cosas de su propia fenomenología, por decirlo así. Entonces, en el concepto de logos, dice él, pues que proviene de Platón y Aristóteles, pero que de ahí ha tenido múltiples sentidos. Y entonces esos múltiples sentidos hace aparecer como si uno no pudiera encontrar entonces una significación fundamental. Lo que pasa es que al mismo tiempo Heidegger dice que esa apariencia, pues ese parecer que no se puede encontrar una significación fundamental, es una apariencia. E incluso afirma que tal apariencia puede explicarse desde la significación fundamental misma, es decir, que lo que él va a encontrar como logos puede explicar por qué aparece con una multiplicidad de sentidos. Bueno, entonces Heidegger dice, ¿cómo se supera tal apariencia? Pues de forma muy sencilla, encontrando pues cuál sería el sentido fundamental. Y él hace una propuesta de tal sentido y propone la palabra Rede en alemán, que yo no sé pues cómo se pronunciará, que en todo caso pues significa para nosotros pues en español decir, así lo establece Rivera, pues que es el segundo traductor al español, y Jesús Adrián prefiere la palabra discurso.
Entonces esa es la propuesta, pues, discurso o decir como significación fundamental. Cuando él propone eso, pues él dice, listo, si yo propongo eso como una afirmación, pues hay que fundamentarla diciendo pues para él qué significa decir, o discurso pues, o Rede en alemán, para que la afirmación pues no quede como algo gratuito. Entonces, él va a empezar a decir qué significa para él logos como decir, y no pues como las otras múltiples formas que se entiende, pues dice juicio, concepto, definición, fundamento, relación. Esas son las múltiples formas que tiene el logos y que a él dice que detrás de eso hay algo más fundamental y que sería pues el decir. Entonces, él, en la propuesta que tiene del logos como decir, dice que ese decir tendría el sentido de otra palabra, pero ya en griego, que es deloum, y que habla de hacer patente aquello de lo que se habla. Es decir, el decir como logos para él va a ser un hacer ver. O sea, el logos para él es hacer ver alguna cosa. En ese sentido, Heidegger está entendiendo el logos desde una terminología aristotélica que es la del, tiene un carácter el logos apofántico, pues se diría, en donde precisamente ese logos como decir, si es de carácter apofántico, es que hace ver la cosa a través del decir. Vamos a construirla mejor. Entonces, esa palabra logos apofántico, o sea, pues como el logos entendido desde ahí, esa palabra apofántico se parte en dos. Una parte es el apo, por decirlo así, yo estoy diciendo pues como lo pronunciaría yo en español, y el fánticos, que refiere, el apo refiere a desde, y el fánticos refiere a hacer ver algo para. Entonces, si uno junta el logos apofánticos, querría decir lo siguiente. Si el logos es un decir, es un hablar, es discurso, pues, y ese es un logos fántico, entonces ese decir es un decir que al tiempo que dice, hace ver algo para. ¿Para quién hace ver ese algo del que se dice? Para los que hablan precisamente. Para el que habla, pues, en primer lugar, y para los que hablan entre sí. Pero como ese logos no solamente fántico, sino que es apofántico, y ese apo refiere a desde, entonces el logos apofántico refiere a hacer ver aquello de lo que se habla desde aquello mismo de que se habla, para los que hablan entre sí. Entonces él está entendiendo a logos como una suerte de capacidad que tiene el ser humano de poder hacer ver la cosa a través de hablar de la cosa, pero desde el hablar mismo. A mí pues, la verdad se me acerca pues mucho como a la noción de lo simbólico pues en el psicoanálisis. Es como una suerte de recurso simbólico que tiene el ser humano para mostrar la cosa desde ese mismo recurso simbólico que cuenta él, que sería pues el lenguaje. Lo digo así pues como para entenderlo tal vez en unos términos que haciendo una analogía tal vez pues acerquen más este concepto de logos tan específico en Heidegger. Un contraejemplo que pone Heidegger pues también para entender el asunto es que no todo hablar, no todo decir
tiene el carácter apofántico, es decir, no todo hablar hace ver una cosa. Por ejemplo, una petición, que es algo que se enuncia, no hace ver, pero no la cosa como tal, sino de otra manera. Lo que hace ver la petición es el deseo de algo, el pedir ese algo de alguien, pero muestras el pedir, no el algo como tal. Entonces, en ese sentido, pues eso no sería logos en el sentido pues, heideggeriano, porque el logos intenta es hacer ver algo, no la petición de algo o el deseo de algo. Entonces, en ese sentido, pues no todo decir o discurso pues sería apofántico, que sería pues es propio ya del hacer ver mostrativo. Y cuando digo pues mostrativo, ya empezarán ustedes a ver que ese hacer ver algo o mostrar algo a través del hablar tiene que tener amarrado pues el fenómeno que es lo que se muestra desde sí mismo. Es decir, ahí se va mostrando pues como el logos una suerte de mediación con el fenómeno que se muestra en sí mismo, porque el logo sería precisamente un recurso para hacer ver algo, hacer ver algo para el que habla desde el hablar mismo. Entonces, en ese sentido, pues, por ejemplo, dice Jesús Adrián en el discurso, porque recuerden pues que él tiene la palabra discurso y no decir, en el discurso que es apofántico, en la medida en que es auténtico, lo dicho debe extraerse de aquello de lo que se habla. Es decir, que si yo digo de alguien que ese alguien es de tal manera, pues eso que él es debe extraerse de lo que yo dije. En tanto, estoy intentando mostrarlo a él, digamos, en ese sentido. Pero entonces, si ese logos pues puede ser auténtico en ese sentido, y entonces yo puedo ver la cosa desde lo que digo de ella, pues cabe la posibilidad de que lo que yo digo también sea una falsedad. Entonces dice, a su vez, ser falso significa encubrir, esto es, hacer pasar algo por lo que ese algo no es, con el mismo recurso del logos. En tanto ese logos pesadillo o ese discurso apofántico no sería auténtico. Entonces, por ejemplo, dice, esto es de Rivera. Si yo digo que Pedro es un abogado y resulta que Pedro no es un abogado, entonces mi afirmación es falsa. Entonces no hice ver a Pedro desde lo que dije como lo que no es. Como una posibilidad pues del mismo logos, porque yo podría hacerlo ver desde el discurso mismo como lo que sí es. Bueno, hay momentos estructurales de ese logos apofántico que en este momento pues no tenemos cómo abordar, que eso lo toma pues Heidegger de Aristóteles. Entonces en un texto que se llama Sobre la interpretación está el sonido, la síntesis, la verdad y la falsedad. En este momento pues no podríamos como entrar en detalle. Yo les recomiendo que lo lean, no es algo pues como tan difícil. Pero el recurso pues, de la verdad y la falsedad sí me parece como interesante. A ver, lo voy a anunciar como para que entendamos algo que nos sirve más adelante con respecto a la fenomenología, pero eso vamos a tener que verlo pues en todo un parágrafo. Si uno tiene la idea de que el ser es lo que se muestra en sí mismo, es lo que se da, entonces la verdad como aquello que tiene relación con el conocer eso que se muestra, pues entonces no puede tener el sentido
dice Heidegger, de adecuación, es decir, como si la verdad fuera algo que hay que construir, algo que hay que formar, hay que constituir. Entonces, no sé, la verdad sería el resultado de un proceso, pues, por ejemplo, de conocimiento. Para Heidegger, digamos que la verdad, entendía ya pues como aletheia, que es un término otra vez de Aristóteles, no tiene el carácter de lo que concuerda o no, lo que se construye bien o no, sino que si la cosa se muestra en sí misma, el problema está en que si uno accede a ella, se muestra como es o como no es. Entonces, en ese sentido, la verdad para Heidegger, entendida como aletheia, refieres más a un descubrimiento y que significaría pues sacar del ocultamiento al ser del ente del que se está hablando y mostrarlo pues con esa fórmula del logos ya desoculto, es decir, descubrirlo. ¿Qué significa eso? Que la verdad en ese sentido no depende de que se realice un proceso que llegue a ella como un constructo, como algo que construir, como un resultado, sino del acceso a ella o no, que ese acceso pues sería mediante el logos y mediante el método pues, que uno formule y que Heidegger pues dice que es la fenomenología, para que entonces haya un descubrimiento de lo que en sí mismo ya está, se da, que sería pues, como les digo, el ser. Entonces, bueno, ese sería pues como el orden de la verdad, la falsedad. Entonces, la verdad se entendería como descubrimiento, como desocultamiento, y la falsedad se entendería entonces como ocultar. ¿Por qué? Porque se parte de que la cosa se muestra en sí misma. Y como veíamos en el término del fenómeno, puede o mostrarse como no es o no mostrarse, pero nunca uno la constituiría. Nosotros somos inesenciales al ser. Simplemente tenemos es una relación privilegiada con él, con eso que hace posible pues a que el ente se muestre en cuanto ente, en tanto somos el ahí en donde él se muestra, pero no somos el ahí en donde el ser es. Eso pues sería pues algo muy narciso. Incluso pues ahí en Heidegger hay como una suerte de ataque al narcisismo del ser humano porque es inesencial al ser. Bueno, entonces con ese concepto de logos y con el concepto de fenómeno, Heidegger construye su concepto de fenomenología, que entonces no sería algo así como la ciencia de los fenómenos. Y les recuerdo entonces cuáles son, es como las definiciones a las que llegamos. Entonces, fenómeno designa lo que se muestra en sí mismo. Y bueno, se contrapone al concepto de apariencia. Y logos refiere a hacer ver aquello de lo que se habla desde aquello mismo que se habla para los que hablan entre sí. Entonces, fenomenología, juntando las dos cosas, sería lo siguiente: hacer ver, en la traducción pues de Rivera, o un dejar ver en la traducción que hace Jesús Adrián. Es dejar ver desde sí mismo aquello que se muestra y hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo. Es decir, la fenomenología cuando es pues como el resumen de lo que habíamos visto, a las cosas mismas. Para ir a las cosas mismas se tiene que partir de dos cosas, que existe algo así como un fenómeno, es decir, que se muestra en sí mismo. Y que ese mostrarse a sí mismo necesita una mediación que somos nosotros, cuyo acceso puede hacer que ella se muestre desde sí misma o no. La fenomenología intentaría, como método, dejar ver desde sí mismo aquello que se muestra. Es decir, no anteponerle a la cosa precisamente pues mediaciones innecesarias que incluso la ocultarían. Por ejemplo, la tradición.
la tradición pues acríticamente recibida. De dejar ver desde sí mismo aquello que se muestra y hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo. Entonces es precisamente, pues, como le digo, ir a las cosas mismas. Y que en términos pues estrictos, yo creo que es como la aspiración pues que tiene la ciencia en general, pues uno, el conocimiento pues en particular. Es que aquí Heidegger lo está formulando para la filosofía, porque entonces lo que se muestra en sí mismo para él no es el ente, que digamos eso es lo que intentaría la ciencia, conocer la cosa en sí misma, pues para que se muestre desde sí misma, eliminando pues por ejemplo, no sé, mediaciones imaginarias, que un sujeto que está conociendo podría ponerle a lo que conoce. Entonces, no sé, si uno está conociendo a los planetas, si uno pone ahí al sujeto que conoce, entonces puede estar proyectando de forma imaginaria, no sé, por ejemplo, a Dios, entonces intentar ver en la rotación de los planetas algo tan perfecto que tenga que ser la rotación circular, porque el círculo es perfecto, y no ver la cosa en sí misma que puede responder, por ejemplo, a la elipse, que no tiene nada que ver con una idea imaginaria de perfección o algo así. Eh, Eso pues que la ciencia intenta entonces con el ente como tal, digamos el ente planetas, el ente órbita de los planetas. Heidegger lo quiere hacer es para el ser, porque para Heidegger lo que se muestra en sí mismo pues es el ser y no el ente. Mm, listo. Entonces la fenomenología en ese sentido es solamente algo formal, es decir, no está señalando qué es lo que se tiene que estudiar, este fenómeno o este sí, este no, sino que se limita a señalar el modo de abordarlos, pues dice Jesús Adrián. Es decir, es una concepción metodológica nada más. Porque como les decía la vez anterior, y también aquí estoy citando a Jesús Adrián, un momentito, sería que las ciencias analizan el qué, el contenido objetivo de las cosas, y la fenomenología intenta mostrarles el cómo se da el fenómeno como tal, el modo como los fenómenos se dan. Bueno, entonces, si nosotros vamos es al cómo se dan los fenómenos y no al contenido, entonces, ¿cómo se aplicaría eso con el Dasein si el Dasein se entiende precisamente como fenómeno? Y como fenómeno entonces sería ir al ser del Dasein. Bueno, sería ir al ser del Dasein. Entonces, en el Dasein, como no estamos estudiándolo desde la forma científica, sino desde la fenomenología pues, de Heidegger, que es muy específica, pues él rompe, por ejemplo, con la fenomenología de Husserl, pues hay una continuidad y un quiebre al mismo tiempo. Entonces no se trata de, por ejemplo, entender al Dasein en sus cualidades objetivas. Entonces, no sé, el peso, la materia, la densidad, la resistencia del Dasein, la edad, la longevidad, bueno, sino un análisis puramente formal. Por eso yo ya les había dicho la otra vez que Dasein es un concepto formal, es la posibilidad de cualquier determinación, no es un ser humano concreto, hombre, mujer, de antes uno le pone género, le pone raza, bueno, todo ese montón de determinaciones que pueden caer sobre él es precisamente porque estamos yendo al fenómeno Dasein y no a sus concreciones ónticas, no lo estamos estudiando como ente, sino que estamos intentando ir al ser de ese ente. En ese sentido, uno hace un análisis estrictamente formal y solamente se preocupa por entonces establecer las condiciones de posibilidad de la existencia humana. De las condiciones de posibilidad de la existencia humana, que son, por ejemplo,
que yo puedo, no sé, estudiar, salir a caminar, trabajar, bueno, todo lo que yo puedo hacer en términos de existencia humana, tiene un trasfondo que lo posibilita, que por ejemplo, no sé, es estar en el mundo, es la mundaneidad del mundo, es la espacialidad, es el uno, o sea, todos esos modos de ser que en términos formales condicionan cualquier determinación que en términos concretos un Dasein vaya a tener. Entonces, por eso, esa sería la forma pues, de ir al Dasein como desde la filosofía de Heidegger y no desde una ciencia, es decir, no lo vamos a estudiar en su orden netamente histórico, en su orden político, en su orden artístico, sino lo que posibilita que él sea artístico, político, histórico, etc. Entonces, por ejemplo, si uno va al estar en el mundo, pues que es un existenciario, lo tiene que ser pues como un modo de ser del Dasein que permite hacer lo que en concreto hacemos pues en nuestras vidas cotidianas, pues ir al cine, leer un libro, todo eso, que sería ya como lo óntico, solamente es posible por un previo estar en el mundo. Ese previo estar en el mundo como existenciario ya está yendo a ese al ser de ese Dasein. Bueno, ¿qué más les digo yo? Yo creo que, bueno, por ejemplo, con, con un ente muy especial que vamos a ver más adelante, con el ente que es un útil. Entonces, el ente útil, por ejemplo, el martillo, pues que sería un ejemplo del ente útil. Si uno va a ir al ser de del martillo como útil, yo no puedo ir a las propiedades que ónticamente lo definen, pues si lo separan de algo más, por ejemplo, pues no sé, su masa, su peso, etcétera, sino que tengo que definirlo de tal manera que el martillo aparezca como útil, es decir, porque si yo tengo algo al lado que tenga también, digamos, las mismas propiedades que ese martillo, pero no sea un martillo, luego el martillo como útil no se está jugando en esas propiedades, sino en lo que lo hace ser un útil. Entonces Heidegger va a definir, por ejemplo, al ser del útil con, con un término que se llama pues, la condición respectiva. Es decir, que si yo voy al ser del útil como tal, doy cuenta que lo que lo hace ser un útil no es sus propiedades intrínsecas, pues materia, peso, etcétera, densidad, resistencia, sino que lo que lo hace ser un útil es estar siempre referido a algo más. Por ejemplo, a su utilidad, es decir, el martillo sirve para martillar, y en ese sentido entonces está relacionado con las otras cosas que sirven para martillar. Pero el martillar sirve para, no sé, consolidar, y el consolidar sirve para hacer una ventana, y la ventana sirve para eh, protegerse del mal tiempo. Y protegerse del mal tiempo es una posibilidad del Dasein. Entonces todo ese marco que estaría detrás y que es lo que hace que el martillo aparezca como tal, hace referencia a que el martillo en su ser aparece como útil, es porque tiene la característica de que él ya es un estar referido, un estar en relación per se. Y por ser algo que ya está en relación, se puede inscribir y aparecer desde otro conjunto amplio de relaciones, que constituirían pues lo que Heidegger llama la mundaneidad del mundo, pero allá vamos a llegar. ¿Por qué le estoy poniendo ese término? Porque entonces al martillo estudiado fenomenológicamente de Heidegger como un útil, miren que cuando yo lo estudio, entonces digo, voy a hacerme al ser del martillo. Entonces, no sé, o este lapicero pues que tengo en la mano. Entonces, este lapicero es
un polímero que tiene una forma cilíndrica, que tiene elementos, no, pues, yo como me doy cuenta del lapicero como tal, usándolo como lapicero, en principio, incluso comprendo más el ser del lapicero, no poniéndolo frente a mí, porque entonces ya apareces como un objeto, cosa, y no como un útil, sino usándolo como útil. Cuando lo uso como útil, voy más fácil al ser del martillo, pues en este caso el lapicero. Eso nos va a llevar a una cosa muy importante en Heidegger, y es que la fenomenología de él es una fenomenología que tiene un apellido, que el apellido es hermenéutica, que por el momento pues lo pueden entender como interpretación, pero que ese orden interpretativo tiene un fundamento muy especial y es el carácter ontológico que el Dasein tiene de comprender el ser. Ya lo habíamos visto que el Dasein es el ente que comprende el ser. Si eso no fuese así, algo como la fenomenología hermenéutica de Heidegger no podía ser, pero ya vamos para allá. Bueno, entonces, por el momento, la fenomenología es un método, no da contenidos, sino que señala que su objeto de estudio son los fenómenos en general. Y ella propone un método de acceder a ese fenómeno, no dice cuál. Y lo que señala como fenómeno, ya les dije que no es el ente, sino el ser. Entonces Heidegger se pregunta, pues, ¿qué es entonces lo que se muestra y se oculta? Para que el fenómeno se entienda pues como tal. Entonces, lo que se muestra y se oculta no es este o cual ente, sino lo que se inmediata y regularmente, pues, por ejemplo, se permanece oculto, que sería el ser de ese ente. Tanto así que yo puedo malinterpretar a ese ente en gracia a que al acceso de lo que se muestraría en sí mismo, que es el ser, y que es lo que permite que un ente sea un ente sea un ente en cuanto tal, es decir, el ser es lo que tiene que haber para que el ente sea. Entonces, precisamente pues lo que no se muestra sería el ser de ese ente, o lo que se puede llegar a mostrar. Entonces, por ejemplo, después dice Jesús Adrián, aquello que permanece inicialmente oculto o recae de nuevo en el encubrimiento, no es este o aquel ente concreto, sino como nos lo han mostrado las consideraciones anteriores, el ser del ente. ¿Cuáles son las consideraciones anteriores? Pues ustedes vieron que Heidegger escribe Ser y Tiempo como una retoma de una pregunta por el ser, dado que ha caído en el olvido, porque el ser mismo se ha ocultado o se ha mostrado como lo que no es. Se ha mostrado, por ejemplo, como un ente. Cuando dice que se ha mostrado como lo que no es que se ha accedido mal, porque él se muestra pues y ya. Ese mostrarse pues o ocultarse depende del ser humano como tal. Él como son fenómenos se muestra desde lo que no es, desde lo que es, perdón. Ya lo está diciendo al revés. Bueno. Entonces, por eso dice Heidegger, el concepto fenomenológico de fenómeno se entendería como aquello que se muestra, ese fenómeno sería el ser del ente. Y entendiendo pues sus sentidos, sus modificaciones, sus derivados, o sea, el sentido del ser, las modificaciones del ser, los derivados del ser. Ese es el fenómeno de la fenomenología de Heidegger. Entonces termina diciendo Jesús Adrián, pues si el tema es el ser del ente y el método es la fenomenología, entonces la ontología como
determinación del ser del ente solo es posible como fenomenología. Es decir, que Heidegger afirma que si yo quiero acceder al ser del ente, solamente puedo hacerlo a través de la fenomenología, porque la fenomenología es precisamente lo que iría al ser del ente. De la ontología solamente es posible pues como fenomenología, dice Heidegger. Bueno, entonces la fenomenología para Heidegger sería antes el método de acceso no al ente, sino al ser, entendido el ser como la condición que hace posible experimentar el ente como ente. Y esa condición pues precisamente sería el ser. Bueno, entonces ¿cuál es la tarea de la fenomenología? Sacar precisamente el fenómeno del ser de su encubrimiento, que digamos que es como normal que esté en ese estado. Y ese encubrimiento, pues dice Heidegger que puede ser accidental o necesario, y se puede manifestar de tres formas: como ocultamiento, como recubrimiento y como desfiguración. Como ocultamiento refiere a que el fenómeno todavía no ha sido descubierto, es decir, no se le conoce, se le ignora, no significa que no exista, el fenómeno es, pues, que refiere al ser, pues. Lo que pasa es que no se le conoce. El recubrimiento referiría a algo que ya fue descubierto, pero que ha vuelto a caer en el encubrimiento. Y la desfiguración refiere a que el fenómeno pues, se entiende es como apariencia, que se desfigura pues, y termina en una suerte de engaño. Entonces, si tenemos esos tres estados de encubrimiento, pues la fenomenología intenta, pues la tarea de ella sería pues, sacarlo al ser de ese encubrimiento. Listo, entonces ya sabemos cuál es el fenómeno, que es el ser. Ya sabemos cuál es la tarea, sacarlo pues, de su encubrimiento y mostrarlo. Por ejemplo, hay que mostrar el ser del Dasein. Y para eso no podemos entender entonces al Dasein como un animal, pues necesariamente pues, o como algo que está ahí, como una cosa. Digamos que ahí habría otra vez el Dasein, se mostraría en su ser, pero habría una desfiguración por un acceso incorrecto, pues, por decirlo así. Entonces ya tenemos todo eso aclarado. Heidegger no, eso está digamos, como elaborando en su exposición sobre Heidegger, dice, ¿cuál es el modo de proceder entonces? Ya sabemos la tarea, ya sabemos sobre quién recae la tarea, ahora, ¿cuál es el modo de proceder? Si la fenomenología, pues, está marcando como una suerte de máxima las cosas mismas, ¿cuál es el modo de la fenomenología, el método? Ahí hay pues, discusiones. Por ejemplo, Heidegger dice que el método no puede ser impuesto desde fuera, no hay un único método, sino que la fenomenología sería más bien como una suerte de actitud, de ir a la cosa misma, y entonces en ese sentido pues también la cosa es la que tiene que marcar cuál es el método para acceder a ella. Yo estaría pues como de acuerdo ahí. Yo no creo pues que todos los objetos tengan que tener el mismo método. Porque los objetos, pues, digamos, difieren unos de otros en su naturaleza y por ende pueden implicar métodos diferentes. Pero Heidegger, pues, propone, dado que lo que él está haciendo es una ontología fundamental, es decir, está yendo al ser, para él, ese método de proceder con el ser en general debe ser hermenéutico. ¿A qué refiere hermenéutico? A que lo que hay que hacer es intentar hacer un acceso al ser desde una interpretación no teorética ni reflexiva.
y no entiendan eso, entonces como que entonces Heidegger no hace teoría o no hace reflexión. Él lo que está pensando es, el Dasein ya dijimos que comprende al ser de forma familiar, preontológica, incluso dice él, es decir, tiene la posibilidad de hacer ontología, pero antes de hacerla ya comprende algo así como el ser, está en el lenguaje, está en su comportamiento con respecto a las cosas, con respecto a sí mismo. Esa comprensión está antes de la teoría, antes de la reflexión. Luego de lo que se trataría es de interpretar esa comprensión, porque si desde ahí ya se está mostrando el ser, luego lo que habría que ver es por qué desde ahí o cómo desde ahí se está mostrando el ser. Es decir, hay que hacer una interpretación de la comprensión, una interpretación de la vida fáctica misma. Y la vida fáctica, pues en ese sentido, no se da desde la teoría científica, el ser no se muestra necesariamente ahí pues únicamente, sino que ya está dado para nosotros, por ejemplo, desde la cotidianidad misma. Es decir, uno no está haciendo filosofía cuando coge un lapicero y empieza a escribir, y cuando lo cogió ya sabe del ser del lapicero porque lo utiliza. Es más, entre más lo utilice y menos piense en el lapicero, más se muestra el ser del lapicero como es. Empiezo a pensar en el lapicero y fallo, dejo de escribir y entonces lo empiezo a ver y esto es cilíndrico, etcétera, y se me fue el lapicero como útil. Entonces Heidegger, desde esa noción, apunta, a diferencia pues de su maestro Husserl, no hacer una fenomenología desde una reflexión, por ejemplo, de la conciencia, pensándose a sí misma y pensando cómo en ella se dan los objetos que conoce, sino que sería interpretar siendo. Eso es una cosa muy, muy bonita. Vamos a ver si con un ejemplito me la entiendo. En todo caso, pues ahí dice que sucederá que se consuma lo que se llama el giro hermenéutico de la fenomenología. Vamos a ir suave con eso que les acabo de decir. Notarán pues que yo tiendo a hacer eso, que les tiro pues como una afirmación muy gruesa para irla decantando pues en sus fundamentos. Entonces esa ontología que está haciendo Heidegger a través de la fenomenología hermenéutica sería una exploración de nuestra comprensión del ser. Es decir, vamos a ir al sentido del ser en general y vamos a ver cuáles son entonces las condiciones de posibilidad para que algo así como la comprensión del ser que está en nosotros se dé. De tal manera que cuando elaboremos eso, encontremos el horizonte desde donde el sentido del ser puede ser, y elaborar entonces mejor la pregunta por el sentido del ser. Entonces, por eso, esa tarea de la ontología fundamental, que vamos al ser en general, ya vimos que tiene como tema a un ente onticontológicamente privilegiado, que sería el Dasein. Y lo que tiene pues como tarea esa ontología fundamental consiste en interpretar el sentido del ser, que dice pues Heidegger que sería entonces elaborar las condiciones de posibilidad de toda investigación ontológica. Es decir, queremos saber algo así como qué es lo que hace posible que el ser se muestre. Para el Dasein, pues en particular en este caso, e incluso pues Heidegger va a ir incluso más allá. ¿Cuál es el sentido del ser en términos de desde dónde se puede mostrar? Y por eso pues tenemos que pasar por ese ente óntico ontológicamente privilegiado. ¿Por qué es óntico ontológico? Es porque es un ente, en tanto es de una manera muy especial, pues desde la existencia, es decir,
arrojado, imposibilidad, etcétera, pero existe. Entonces es un ente y es onticontológico porque es el único ente que es ontológico, es decir, que en su ser se relaciona con el ser. Es decir, está capacitado en hacer ontología, en relacionarse e interpretar el sentido del ser. Bueno, entonces en ese sentido la ontología se vuelve una exploración de nuestra comprensión del ser, como les decía. Pero pues comprensión del ser, hay que entenderlo como algo muy previo, porque uno tiene acceso al ser, pues se relaciona con el ser de las cosas de formas muy específicas. La ciencia lo hace, ya lo habíamos visto, pero de forma práctica uno también lo hace. Pero hay algo previo a la ciencia y a la práctica, que es a lo que Heidegger quiere y que es lo que llama comprensión. Y en ese sentido, eso se llama reducción, pues en Husserl. Es una reducción diferente a la que hace Husserl, porque es que Husserl está intentando pensar, por ejemplo, cómo es que se accede al ser de las cosas desde la conciencia. Entonces, por ejemplo, él tiene la primera idea de que uno, a través de los sentidos, por ejemplo, ve la cosa, y la conciencia tendría un acceso a través de lo sensible. Pero además de ver uno la cosa, entonces uno puede pensar en que ve la cosa. Es decir, no saber que, no ver un árbol, sino ver que veo a un árbol. Y entonces ahí, digamos, habría una reducción en donde primero estoy, no sé, en el objeto espaciotemporal, en donde las cosas aparecen sensiblemente y a la percepción, a la conciencia, pero también puedo pasar de ahí a irme a la conciencia sola. Y entonces ver cuáles son los mecanismos que la conciencia tiene para ver lo que ve. Es decir, es como les decía, una cosa es ver el árbol y la otra es ver que veo al árbol. Y luego de eso, él hace pues, como otra suerte de reducción para pasar de lo que sería como una suerte de psicología del sujeto, para ver, por ejemplo, pues, cuáles son esos mecanismos de la conciencia que lo permiten hacerse al objeto, objetivar el ente como tal y hacerse a él. Entonces pasa de eso a una fenomenología que para él es no como tal o cual conciencia concreta, objetiva, y hace suya pues de esa, o accede a la objetivación del ente, sino la conciencia en general, los mecanismos de cualquier conciencia, de lo que sería previo a cualquier conciencia específica. Es decir, también como era algo medio formal, pues, y lo estarán entendiendo porque se parece a lo de Heidegger. En ese sentido, pues, Heidegger se separa de Husserl porque a él no le... Él sabe que, por ejemplo, lo que hace la ciencia, pues cuando objetiva la cosa como tal, pues cuando yo, por ejemplo, cojo este lapicero del objetivo, es decir, por ejemplo, le busco su esencia, sus propiedades, no solamente lo tomo y lo uso, que ahí no lo tengo como objeto de la conciencia, sino que paro de escribir, lo cojo y lo miro. Eso es por lo primero que arranca Heidegger y él va para atrás, porque para él ahí, si se quiere, no hay un acceso a las posibilidades de comprensión de ese ente. Hay algo previo que como posibilidad de comprensión del ente no se da cuando yo lo objetivo así de forma consciente, sino que se da previamente a eso. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues lo que les decía de la comprensión. Es decir, en el ser humano existe algo constitutivo a él, que es una apertura que lo constituye, en donde algo así como la comprensión de cualquier cosa, la comprensión del ser, se puede dar. Y eso es previo a hacer ciencia, a hacer filosofía, eso es previo a todo.
Y esa apertura, pues, Heidegger la constituye ya, pues, ontológicamente con lo que él llama la comprensión y, por ejemplo, la disposición afectiva. Es decir, ¿cómo estoy abierto yo? Te estoy abierto desde una comprensión que refiere, pues, a mi fundamental proyección en posibilidades. Después vamos a ver eso. Yo sé que ahorita estoy muy enredado. Pero entonces estoy abierto siempre en posibilidades, en proyección de posibilidades a las que fui arrojado. ¿Cómo estoy abierto al mundo? Siempre desde una posibilidad mía. Si no fuera así, no podría estar abierto a nada. No aparecería nada, todo aparece desde un proyecto. Desde el proyecto, pues, que lo constituye como posibilidad de cualquier deseo, proyecto, etcétera. Pero ¿cómo estoy abierto también al mundo? Desde una disposición afectiva, es decir, siempre estoy abierto desde un afecto, llámese angustia, miedo, aburrimiento, lo que sea, pero no puedo estar por fuera de un afecto. E incluso lo que intenta la ciencia, pues, que es como desafectarse, sería posible porque ya está siempre desde un afecto. Eso sería lo más previo de todo. ¿Por qué? Lo voy a hacer en orden. Primero, entonces, tiene un comportamiento teorético objetivador del ente, lo que les digo. Entonces, acceso a este ente lapicero, entonces sería como desde la mirada científica, tomándolo como si estuviera ahí y pensando desde la conciencia, entonces, con sus propiedades físico-químicas. Pero entonces dice Heidegger, pero es que hay algo previo a eso, usted no está haciendo teoría toda hora y eso es incluso posterior. Antes de eso, usted está cuidando el lapicero. Hay una relación práctica con el mundo. Entonces uno puede decir, vamos, ahí estamos yendo al ente, al ser del ente, pero en su uso. De lo que yo les decía ahorita. Yo sé de ese lapicero cuando lo agarro. ¿Cómo es que accedo a ese ser o cuáles son las condiciones de posibilidad para acceder a ese ser de ese ente? En su uso. Por eso es que es una cosa muy bonita porque entonces sería, hay que estudiar el ser del ente mientras se agarra el lapicero, porque apenas lo miraste se fue. Entonces Heidegger pregunta, bueno, lo estamos agarrando, ¿qué es posible? ¿Qué es lo que está pasando cuando lo estamos agarrando? Por ejemplo, no aparece, está implícito. Es decir, entre menos yo vea el lapicero, mejor lo agarro. Entonces hay una suerte de mirada que vamos a llamar la ocupación, y sería, pues hay una mediación, hay una modalidad de ser, que es la ocupación, que es la que estamos viendo, pues, de forma en que yo me ocupo con un ente y eso tiene una mirada que se llama la circunspección. La circunspección refiere a que es esa mirada globalizadora en donde precisamente lo que estoy usando no lo veo. Pero entonces ya después se da cuenta, cuando el objeto falla, ahí sí aparece a los ojos. O sea que lo constituye es que funcione, y cuando falla, aparece lo que lo permite ser. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando falla el martillo, me doy cuenta que eso me servía para martillar. Y eso que estoy martillando es porque lo estoy necesitando para dárselo a fulano de tal. Pero fulano de tal lo va a usar en la calle. Pero esa calle lo va a usar en la noche nada más. Entonces la noche refiere al sol y el sol refiere al tiempo. Entonces, todas esas referencias, que serían la mundanidad del mundo, es lo que Heidegger empieza a descubrir cuando no va al ente como objeto, sino que va al ente como útil. Es decir, en la relación que primero es práctica y que es familiar con esas cosas. Entonces, Heidegger, por ejemplo, llega y le pregunta a los alumnos, usted tiene al frente una cátedra, dice él. La cátedra era donde se paraba el profesor a dar cátedra, y era pues como la tripa, supongo que será una traducción. Entonces le pregunta a los alumnos, ¿ustedes qué ven aquí? Entonces, claro, pues ahí, eso pasa pues mucho con los estudiantes que, no sé, quieren dar ahí una respuesta muy, no, eso es un paralelepípedo de color café que está hecho de madera. Entonces dice, previo a eso, o sea, usted lo está viendo cuando me está atendiendo a mí. Apenas puso los ojos sobre eso, lo ves como me estás diciendo. Pero cuando no le estás prestando atención, sino que aparece como lo que es, como una cátedra, porque es que la cátedra no es eso, no es sus propiedades físico-químicas,
es una cátedra, ¿cómo lo ves mientras no lo estás viendo, mientras aparece como útil, como lo que es, como una cátedra? Es decir, ¿cómo lo estás viendo mientras me estás viendo a mí dar clase? Aparece como cátedra, y para que aparezca como cátedra, entonces aparece como un elemento funcional para dar una clase, por ejemplo. Pero para que aparezca entonces como eso, es que no está apareciendo desde una mirada teórica que entiende, por ejemplo, al mundo como la física, como elementos extensos, pues diría Descartes, sino que está apareciendo desde el mundo que para Heidegger refiere a una red de significaciones desde donde aparecen las cosas. ¿Desde dónde está apareciendo la cátedra? Desde la noción de profesor, de la noción de dar una cátedra como tal, desde la noción de alumno, desde la noción de universidad, de conocimiento, o sea, toda esa red de significaciones que hace que eso aparezca familiarmente, ¿ve? Le está parado ahí y ya. Si viniera alguien con otro mundo, con el mundo pues, de otra cultura, no va a haber un paralelepípedo, ni va a haber una cátedra. Puede ver que desde su mundo, aquí estoy haciendo pues una alusión a un ejemplo que Heidegger mismo da. Por ejemplo, si en su mundo hay una ritualística pues, a través de unos mitos, puede creer que entonces eso es un atril pues, funerario, pues no sé, alguna cosa que lo interprete desde su mundo. Entonces mire que esa reducción es muy importante porque entonces Heidegger se da cuenta que el ser de ese ente, luego de haber hecho esa reducción, es decir, de haber pasado al comportamiento teórico objetivador de la cosa a un desenvolvimiento práctico que es el que tenemos en la cotidianidad y que es el que habilita que luego se haga la teorización, es lo que permite descubrir algo así como un mundo, entendido desde Heidegger, entender la mundanidad del mundo y el ser de ese ente que no es sus propiedades físicas, sino el estar remitido a ese mundo desde el que aparece. Y no solamente eso, entonces Heidegger dice, vamos a hablar de la espacialidad. ¿La espacialidad de ese ente cuál es? La espacialidad de ese ente desde Descartes entonces sería, mide tanto por tanto en X, Y, Z. Y si es un círculo, entonces hay que hacerle la fórmula de una esfera, bueno, alguna cosa así. Esa no es la espacialidad de ese ente. La espacialidad de ese ente, desde el desenvolvimiento práctico y lo que lo constituiría desde su espacialidad, es el estar referido también a unos espacios significativos. Es decir, por ejemplo, a esa cátedra le corresponde estar en el espacio de la cátedra, con todo lo que significa una cátedra. Si usted me pone esa cátedra en la avenida Jiménez, encima de un semáforo, dice uno, pues ¿por qué está aquí? Cuando dice por qué está aquí, está refiriendo a la espacialidad de ese ente, que no es que en relación a mí y estando encima del semáforo está a 3 metros X y 2 metros Y. No, uno dice, está donde no debe estar, porque la espacialidad refiere a la mundaneidad, entonces tiene que estar donde tiene que estar, en su entorno, pues él llama eso de otra manera, él llama zona y creo que también lo llama lugar propio. Pero entonces en ese caso, miren que la espacialidad que constituye a ese ente y que lo hace ser lo que es, así como su mundaneidad, su mundicidad, pues le dice Heidegger, porque mundicidad refiere pues al mundo que se trasluce a través del ente y mundaneidad refiere a la estructura del mundo. Entonces esa espacialidad se perdería, porque si lo coge de manera teórica, como una objetivación, lo entiendo cartesianamente como res extensa, entonces no tengo que medir su posición en relación con la mía a través de coordenadas cartesianas. Pero entonces se me está perdiendo la espacialidad, y esa espacialidad es existencial. Es decir, por ejemplo, otra cosa muy bella que vamos a ver, se nos puede perder que hay objetos que están más cerca o más lejanos del Dasein, no en función de la cercanía o lejanía real, X, Y, Z, tantos metros, sino de una lejanía o cercanía existencial. Es decir, en este momento, ustedes, con los que yo estoy hablando, están más cerca para mí que
este libro que acabo de ver y que está a 3 metros. ¿Por qué? Porque esa espacialidad que los constituye a ustedes en relación, por ejemplo, a mí, refiere a qué tanto están involucrados con respecto, por ejemplo, a mí mismo. ¿Eso qué nos indica? Que la espacialidad del Dasein, al ser existencial, refiere a una condición intrínseca suya de estar siempre involucrado. Lo contrario pues a la indiferencia de su mundo, es decir, siempre está, se me va a ver el adjetivo, siempre está en relación de importancia existencial con respecto a lo que tiene, y esa relación de importancia marca una espacialidad de cercanía o lejanía. Entonces la mujer que yo amo puede estar igual de cerca, aunque yo esté al lado de ella, a que yo me aleje 1 kilómetro. O como dice Kafka, pues 2 amantes pueden estar uno al lado del otro durmiendo y existencialmente diría uno, pueden estar completamente lejos, aunque no se importan uno al otro. Es decir, ahí hay otro tipo de espacialidad. Entonces, miren todas las cosas que se abren cuando se hace esa reducción que les dije. Y uno puede hacer otra reducción más. Es decir, ya no solamente que desde donde aparece el ente que uso, por ejemplo, sino desde donde aparece cualquier ente. O incluso pues desde donde aparece el ser más bien. O sea, ¿qué es lo que hace que uno tenga una comprensión del ser? Esa comprensión del ser que es implícita y ya siempre se da. Uno puede estudiarla y entonces encontrar que la comprensión se da porque somos una apertura, que como les decía, está constituida por la comprensión en tanto somos un proyecto arrojado y por la disposición afectiva. Entonces una nueva reducción. Y miren que ahí nos vamos acercando más al ser. Pasamos al ente como tal, objetivado, luego pasamos al ser del ente y luego pasamos al ser. La condición de que el ser se muestre. Entonces por eso la fenomenología pues, de Heidegger es hermenéutica, en el sentido de que es la interpretación de lo que ya comprendemos, de lo que ya somos. Es una mirada, si se quiere, circular, que recae, es la mirada que recae sobre la mirada. Es un comprender mirando y un mirando comprendiendo, pues dice Heidegger. Entonces por eso les decía que uno se va, pues cuando uno hace ese giro hermenéutico, pues tiene pues como les digo, bueno, su fundamento en que existe algo así como un acceso al ser preteorético, es decir, la comprensión que es preteorética, preontológica, y es fundamental y nos constituye. Entonces ya no se trata de saber cómo se accede al ente como tal, sino de ese problema de cómo es que el ser se presenta desde lo preteorético, desde la comprensión, y cómo se accede a eso. Luego, cómo se accede a eso, pues pueden ver lo que se puede responder a través de esa reducción que va haciendo Heidegger, y estudiando al ente Dasein, no conociendo de forma teorética, sino siendo lo que es, o sea, desde su comprensión misma, que no se da exclusivamente pues en la teoría, sino que él ya es una pura comprensión. Y por eso pues Heidegger propone entonces una fenomenología hermenéutica de la vida fáctica. Y por eso vamos a empezar por ir a la cotidianidad misma y analizarla en relación a la pregunta por el ser para ver cómo las cosas aparecen. Bueno, entonces en ese sentido, como les digo, ya uno está en otro ámbito. Es decir, no vamos a estar en el ser humano conociendo de forma científica, sino que lo vamos a estudiar siendo, o sea, ya en su relación que intrínsecamente tiene con el ser. Y por ejemplo, vamos a pasar primero por esa relación práctica y después por la condición de posibilidad de que el ser se le muestre en general.
Dime un momentico, yo que más les digo que creo que ya vamos a ir terminando. Hay cosas muy bonitas de Heidegger, pues por ejemplo, no sé, es que miren que para Heidegger la disposición afectiva no distorsiona el acceso al ser, sino que es la condición de posibilidad de acceso al ser. Porque si uno está, digamos, desde el lado teórico, uno intenta olvidarse del afecto, porque supuestamente distorsiona. Pero entonces está saltando precisamente esa apertura primera que es la disposición afectiva, o se está saltando la comprensión que se da antes de hacer teoría. Entonces para Heidegger incluso lo que en un momento para cierta filosofía podía cerrar es lo que le interesa a él porque es la primera apertura, porque es que él no está en el lugar de la ciencia, sino de la filosofía. Mm, Entonces, por ejemplo, Heidegger no niega entonces el conocimiento en general, el conocimiento pues que está, por ejemplo, desde la ciencia, sino que niega su primacía. Dice, solo la primacía de otorga de manera infundada al conocimiento de tipo teorético y objetivante, o sea, niega esa primacía. Para él la primacía va a estar en otro lado, como les he tratado de mostrar, y está mostrando que esa primacía de lo teorético que tenía, por ejemplo, Descartes, hace saltarse el fenómeno del mundo, porque para Descartes va a haber res extensa, y el mundo va a ser como el lugar, espacio temporal y material de las cosas. Para Heidegger el mundo pues no va a ser eso, va a ser un existenciario. Mm, Bueno, no, es que yo creo que ya les he dicho lo otro. Dice, el conocimiento del mundo de la vida se basa en un mirar ateorético, en un comprender no reflexivo. En eso está primero pues amparado, eso es lo fundamental. Entonces, por eso dice, esto no significa que el acceso reflexivo a la esfera de las vivencias sea falso o erróneo, simplemente que es un modo derivado, es un acto segundo, que solo se hace posible a partir de la comprensión previa, atemática y prereflexiva del mundo inmediato de la vida y las vivencias. Mm, bueno, yo creo que ya, aquí ya hay un último término que llama, por ejemplo, situación hermenéutica. Situación hermenéutica antes sería como la situación de comprensión en la que estamos y estudiarla para ver cuáles son las condiciones de posibilidad para que tal situación se dé, incluso para criticarla. Es decir, si yo estoy en una situación hermenéutica, es decir, de interpretación del ente a través del uno, digo que el ente aparece a través del uno y puede aparecer como algo que no es. Pero si no me paro en esa situación en donde las cosas están apareciendo a través de los contenidos que el uno le presta, no puedo entonces criticar al uno para ir más allá de eso. Entonces, por eso pues la situación, para incluso pues llegar como una suerte de situación hermenéutica más elaborada, pero siempre digamos que uno estaría como una suerte de situación interpretativa. Y esa también pues, sería como donde debe recaer la mirada de Heidegger. Entonces, dice Heidegger, dice, perdón, Jesús Adrián, se pasa así de la conciencia reflexiva husserliana, que de manera intuitiva tiene ante sí su objeto, a lo que Heidegger llama la situación hermenéutica. Esta precede a la mirada, mejor dicho, se hace indisociablemente presente en la mirada y forma parte de ella. La mirada fenomenológica debe dirigirse de un modo directo a la vida fáctica misma, es decir, a la existencia dándose como tal, no en una reflexión de la conciencia sobre sí misma, sino en una reflexión de la existencia en su situación hermenéutica, es decir, en su situación interpretativa, que siempre, siempre la hay, porque uno siempre, siempre está abierto. La única manera de no estar abierto es estar muerto. Bueno, a ver, ¿qué más les digo?
No, yo creo que podemos dejar por ahí. Eso sería la fenomenología en Heidegger. Todo lo que les dije lo vamos a ver de manera pues más, con más cuidado, pero es como para que el concepto de fenomenología no quede tan en el aire. Y que se entienda pues por qué tiene el apellido hermenéutico. Eso que está anotando Listo. Alejandro. Listo, entonces, a ver, nos hacen una pregunta, pero casi que pues, un comentario, eso estaba muy propositivo, de que si en ese comprender están incluidos los prejuicios, entonces en ese sentido, los prejuicios también hacen parte de lo que pinta, matiza al ente cuando se muestra. Y efectivamente es así. Lo que pasa es que los prejuicios hacen parte, pero no es toda la comprensión. Lo voy a plantear así. Lo que está antes de la comprensión es la apertura, nuestra condición de estar abiertos al ser. Ya Heidegger empieza a hacer una constitución existencial de esa apertura. Esa constitución existencial de esa apertura tiene dos partes fundamentales, pues. Uno es, y se puede responder a través de la pregunta, ¿cómo está abierto uno? Entonces, cuando uno responde al cómo está abierto uno, entonces dice, está abierto desde la comprensión y está abierto desde el estado afectivo. Por ejemplo, cuando uno está abierto desde la tristeza, los entes no aparecen bajo el mismo matiz que cuando uno está alegre. Para que aparezca el ente al que hay que tenerle miedo, uno tiene que estar desde el miedo, porque si uno no está desde el miedo, el ente miedoso, por llamarlo así, no aparecerá. Entonces, ojo que el afecto también es muy importante. Tanto así que incluso para él el afecto fundamental es la angustia, a la que Lacan, por ejemplo, dice que no engaña. Lo que pasa es que él está pensando en la angustia del psicoanálisis, pero me parece que uno puede hacer una fórmula también ahí con Heidegger, dado que la angustia pues revela al ser humano en su condición de ser humano, es decir, de arrojado, de abierto, de inacabado, porque lo demás pues tiende a cerrarlo. Entonces, no sé, ya se sabe cómo es, ya tiene una identidad fija, y cuando la identidad se pone en juego, que es lo que dice usted no es completo, aparece la angustia, pero la angustia pues es muy reveladora de la verdad, pues. Entonces, listo, tenemos las dos aberturas. Por el lado de la comprensión, Heidegger la entiende como proyección de posibilidades. Es decir, las cosas yo las comprendo siempre desde que me estoy proyectando en posibilidades mías y posibilidades a las que fui arrojado, en la condición de arrojado, pues que dice Heidegger, es decir, yo no elijo las posibilidades. Ahora, el problema es que esas posibilidades en las que yo me proyecto pueden ser las posibilidades del uno. Y si son las posibilidades del uno, son prejuicios. Y al ser prejuicios, yo entiendo y comprendo y me abro ante esa lente desde un estado afectivo, que incluso el afecto también puede ser del uno, porque hay cosas que uno lo pueden afectar porque el uno se afecta por eso, y hay otras cosas que no lo afectan porque el uno dice pues que no afecta, es decir, el uno también afecta el afecto. Pero entonces si el uno también da posibilidades en las que uno se instala, entonces me van a aparecer las cosas desde la posibilidad de ser hombre, que ser hombre es esto, y el uno ha dicho que eso es ser hombre. Desde ahí voy a comprender, por ejemplo, lo que yo soy, desde un prejuicio. ¿Cuál es la fórmula y qué es lo que señalaba Alejandra con Gadamer? O Gadamer, pues también se dice, que el prejuicio siempre va a estar. Claro, porque como uno tiene un origen inauténtico en el uno, claro, pues que uno empieza por no ser y queda arrojado en las posibilidades del uno, siempre las cosas van a aparecer en principio desde un prejuicio, pero la fenomenología en ese sentido tiene la posibilidad de la crítica, es decir, de entrar en esa condición hermenéutica, en una situación hermenéutica, y si va a ir a la cosa misma, que en ese caso es uno, tener que criticar los prejuicios que el uno dotó. Lo que pasa es que Gadamer ya tiene la idea de que, pues por más que uno haga críticas, siempre va a quedar con unos prejuicios. Yo creo que es así.
pero eso no implica, me parece a mí, que la ciencia, aunque sea hecha por un ser humano, no tenga su aspiración y logre zafarse de los prejuicios, porque eso es lo que ve uno, por ejemplo, en fundamentos de epistemología con Jacques Miller, donde él dice precisamente de lo que se trata la ciencia pues como aspiración, es no proyectar al sujeto y sus prejuicios, pues que ellos llamarían darle un sentido imaginario a lo que no lo tiene, sino ir a la cosa como tal. Y yo creo que eso, pues, él muestra cómo se logra, porque, por ejemplo, no es que Newton se haya zafado de los prejuicios cuando estudió la posición de los astros y su órbita. Es decir, por ejemplo, también tenía una idea de Dios. Lo que pasa es que no proyectó esos prejuicios y dijo, no, la órbita es elíptica. No así lo hizo alguien que también tenía pues, ese prejuicio, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, que estudiando las órbitas de los planetas dijo, como tienen que ser perfectas, y como lo perfecto es Dios y lo perfecto es circular, entonces tienen que ser circulares. ¿Qué hace, digamos, Newton? Pues es capaz de ir más allá de sus prejuicios y no proyectarse en eso. ¿Qué significa eso? No que él no los tenga, sino que en su relación con el ser del ente planeta no proyecta sus prejuicios. Y sin embargo tiene otros que de todas maneras ya causan unos límites que él no es capaz de seguir y por eso la ciencia sigue abierta. Porque uno siempre piensa desde sus prejuicios, en gracia a sus prejuicios y en contra de los prejuicios. Eso, si se quiere, es como darle una condición material también al pensamiento, una condición histórica. Es decir, no todo puede ser pensado en esta época, necesita otra época que desde otros prejuicios, por otros prejuicios y en contra de otros prejuicios, pueda ir, por ejemplo, más allá. Luego Heidegger pues ya también luego le va a dar, por ejemplo, una condición histórica a la comprensión del ser del ente. Bueno, por ahí la respuesta. Sigamos grabando, pues si queda la pregunta. Yo quería decir se algo. Corta, dale. Que en eso preteorético, Sí. Que si bien pueden encontrarse los prejuicios, también hay cosas que se encuentran que no son no necesariamente hay que superarse. Es decir, No, sí, amigo, que no. Es decir, yo no tengo que superar el como útil o no tendría que superar cuando los papás de uno le dicen, el papá y la mamá de uno le dicen, hay que hacer algo con la vida porque queda muy poco tiempo y no quiero vivir mis últimos años inmerso en una tristeza o en una amargura. Eso es otro saber preteorético que no tiene por qué desaparecer y que incluso es fundamental pues que alguien sepa que si la muerte se avecina porque ya es uno viejo o vieja, aunque la muerte siempre está ahí, pero digamos que pareciera constatarse en ciertas edades con mayor contundencia, pues ese es otro saber preteorético que si bien faltaría pues ahondar mucho más, siento pues que no tiene por qué ser superado. Sí, yo diría que prejuicio es lo que antecede al juicio. Eso no necesariamente es un mal juicio, ¿sí me entendéis? Yo creo que pueden haber prejuicios. Y que no necesariamente superado. Pues lo digo por el ejemplo que diste en la ciencia sí se supera. Pues, digamos, superándolo como una suerte de progreso, pues, lo que pasa es que en la historia no necesariamente las cosas se superan, es decir, puede uno haber alcanzado un momento en el que un prejuicio permitía que el ser se mostrara más y que en la historia, como no tiene ese progreso, se alcance un prejuicio que antes lo oculte, ¿sí me entiendes? Sí. Pues porque yo teniendo la superación, pues como si... cuando uno sale, porque del uno, superación entre comillas,
Sí, no, yo te entiendo eso, pues entendiéndolo como el conocimiento en general, sino que si uno entiende al ser ya de forma histórica, y yo aquí también ya estoy pensando pues en Marx, pues la historia no tiene que tener necesariamente progreso, ¿sí? Es decir, con una suerte de superación puede ser que uno retroceda. Sí. Y otra cosa es que esa premisa de la fenomenología de ir a la cosa misma, que es muy complejo cuando a uno se le presenta porque uno está parado muy desde, no sé, desde Descartes y desde Husserl sin saberlo. Pues por el, ¿quién lo diría? Pues por el sentido, por el hecho de que uno cree. Porque es un prejuicio. Porque es un prejuicio que uno, ay, la cosa misma, obsérvela, analícela, desentrañe sus propiedades, pues esa es como la preconcepción que uno tiene de ir a la cosa misma. Sí. Y es muy sorprendente que aquí uno tenga que hacer el esfuerzo de que eso no es ir a la cosa misma, como una mirada más científica, más reflexiva, más teórica. Pues en el sentido de que si lo que se está intentando agarrar es el ser y no el ente, luego no se trata de hacer ciencia, sino pues, la fenomenología de Heidegger. Porque aquí me quedo no con el ser, sino con el ente como tal, es decir, lo que lo constituye en su esencia. Pero si no quieres al ser, es decir, la condición de posibilidad de que esto sea lo que es, no está en esas eh, propiedades como tal, sino en algo que tiene que haber para que esto, por ejemplo, pueda recibir pues propiedades y yo pueda acceder a ellas, es decir, el sentido del ser. Y a eso accedo mejor en Heidegger haciendo esa reducción de pasar aquí a usarlo y luego de usarlo a ver la apertura al ser en general por lo de la comprensión. Es decir, si el ser humano no fuera tal que comprendiera al ser de forma familiar y preontológica, es hermenéutico, pues no podría ser. Y es que ahí tengo esa pregunta porque es muy sorprendente que a uno que a uno le digan hay que ir a la cosa misma. Sí. Lo que pasa es que ahí es el ser, no el ente. Sí, Sí. sí. Lo que se muestra en sí mismo sería el ser. Ir al sí mismo, sabiendo que eso es ir al Dasein. Si uno va a ir al sí mismo, que es el ser en general, Heidegger constató que tenemos que pasar por el Dasein, porque como el Dasein comprende el ser, tenemos que ver por qué lo comprende. Sí, pero es que es tan difícil separarlo. Yo sé que se hace un esfuerzo de separarlo, pero... No, es que no siempre... Pero espérate, yo termino. Es empieza decir, y termina por el Dasein. sí, porque si el martillo, si el ser del martillo se presenta en la modalidad de lo útil del martillo, eso es en gracia al Dasein. Claro, a una posibilidad de ser del Dasein. Es decir, yo fui a ese sí mismo, yo fui al ser del martillo en gracia a la modalidad de útil que en últimas se le presenta al Dasein. Sí. Entonces es como ir al Dasein mismo. Sí, o sea, que estás yendo a la proyección de posibilidades, porque el martillo es útil en gracia a la posibilidad que tiene el Dasein de realizar un proyecto que necesite un martillo. Lo que pasa es que eso constituye la temporalidad del Dasein como futuro, pero que detrás de eso, pues para Heidegger, está la temporalidad, es decir, la condición no del tiempo propio del Dasein, sino del tiempo del ser. Lo que pasa es que eso pues, habrá que llegar. Lo que pasa es que él no es, incluso no es, él no ha llegado ya. Pues según entiendo, como que entra en una suerte de sin salida y le toca hacer un giro. Pero bueno, sí, el Dasein, uno arranca desde el Dasein para ir al ser y tiene que llegar otra vez al Dasein. Eso es como una suerte de círculo hermenéutico, pues le dice Heidegger. Yo creo que alguien hizo un comentario por el chat. Alguien hizo un comentario. Me recuerda algo que leí de Kant, pero visto en otro sentido. Si no recuerdo mal, Kant decía de alguna manera que las cosas eran lo que uno ponía en ellas. Sí, de cierta manera. Lo que pasa es que ahí no es tan, uno no dota del ser a las cosas, sino que aparecen desde lo que uno le pone, por decirlo así. Es decir,
Por ejemplo, esta silla, si le faltara una pata, en sí misma ella es una cosa ahí y ya. Pero le falta una pata en gracia a que el proyecto que yo constituyo necesita sillas de 4 patas. Pero en sí misma a eso no le falta ni le sobra nada, porque es. Por eso es que no es tanto que uno constituya el ser, porque como lo está diciendo Laura, las cosas entonces son, o sea, les doto del ser según lo que yo le doy. Y no es eso. Ellas aparecen, se muestran como lo que son, como lo que no son, en función de lo que no es que yo ponga en ellas, sino en lo que yo soy. Como yo soy un proyecto, ellas aparecen desde el proyecto. Como yo soy un afecto, ellas aparecen desde ese afecto. Como yo estoy en el tiempo, ellas aparecen en el tiempo. Es que otra vez sí como hay que hacer el esfuerzo de pensar desde una estructura y desde una formalidad. Sí, no desde un contenido. Exacto. Entonces, pues lo de Laura valdría, pero en la medida en que yo pienso que es un asunto formal y estructural. Que es la concreción de un asunto formal. O sea, lo de Laura es la concreción de un asunto formal. Ah, sí, es la concreción de un asunto formal. Sí, por decirlo así. ¿Alguien más? Ay, Dios mío, güey. Sara no iba a decir nada. Que Daniela dijo que aprendió el... No, sabes que mejor yo les presento la pregunta por el chat, ya que está pues, es que Liz, Laura está preguntando lo último, ¿por qué es una concreción de un asunto formal? Porque otra vez las cosas simplemente son, es decir, no me necesitan, sino que se muestran en sí mismas en gracia a que yo estoy abierto al ser. Y ya les dije, estoy abierto desde que me constituye un proyecto arrojado en posibilidades, entonces ellas aparecerán en función de esas posibilidades. Pero como les decía con la silla, ahí se estaría mostrando como faltándole una pata en función de que ella aparece desde un proyecto específico, desde la concreción, desde algo más formal. Es decir, desde un proyecto que necesita que tenga 4 patas. Pero en términos estrictos a ella no le falta ni le sobra nada. Por eso es que decíamos que se tiene que entender como algo más formal, es decir, como la condición de posibilidad para que la cosa aparezca. Si aparece pintada, coloreada, con tal forma, todo eso, esos ya son concreciones de la condición de posibilidad para que la cosa aparezca, se muestre pues en su ser y se muestre como no es o como lo que es. Es que yo no sé si podría hacer este ejemplo, es decir, el martillo no aparece como útil porque yo le estoy poniendo la característica útil. Yo, Daniela, estoy proyectándome en él y estoy diciendo es un útil, sino que aparece como un útil porque dentro de la estructura de mi relación con el mundo y con la práctica, ese martillo puede aparecer bajo la modalidad de un útil porque así aparece bajo el proyecto del Dasein, sí. pero no es porque yo le esté dotando de la categoría útil. Claro, entonces si aparece aquí nuevamente una cultura primigenia, por decirlo así, pero otra cultura que no sepa que es un martillo y tenga otros proyectos, otros contenidos, otro mundo, entonces no el martillo deja de ser martillo. Entonces, como si dejó de ser. Aparece, ¿sí me entiende? Aparece ya desde otro mundo. Bueno, no, ahí le vamos trabajando. Es que estamos adelantando mucho tema y más adelante yo sé que con hilando más fino van a entender mejor el asunto. ¿Podría hacerse una relación entre esa fenomenología y los conceptos de verdad o realidad? Es que empiezo a recordar varias cosas que venimos trabajando en el grupo de reflexiones sobre ideología. Lo que pasa es que yo no sé qué vienen trabajando. Pues, por ejemplo, la noción de verdad en Heidegger es, o sea, la verdad referiría al ser de la cosa misma. Entonces, en ese sentido, la verdad no es un resultado,
sino que es el ocultamiento de la cosa sería una falsedad, y la verdad sería el descubrimiento del ser de la cosa. Porque pues, la verdad también se podría entender como un constructo, es decir, como llegué a la verdad, como si la verdad me necesitara a mí como resultado de un proceso, ¿no? La verdad es, y en ese sentido yo me acerco, me alejo a ella, dado que el ser es y se muestra en sí mismo y es de sí mismo. Entonces nunca va a ser mentiroso, por decirlo así, el ser. Lo que es falso o verdadero es el acercamiento a ese ser, en tanto ese acceso lo oculta o lo desoculta. Pero eso sí es dependiendo, Lau, del concepto de realidad y de verdad, porque un concepto es de realidad y verdad si nos paramos desde la ideología marxista, y otro concepto es verdad y realidad si nos paramos desde Althusser, por ejemplo, desde las críticas de Terry Eagleton. Entonces, sí, esa es la verdad como Aletheia en Heidegger. Pues en Marx, la realidad es un producto histórico, Pues que es necesario comprender unas determinaciones sociales, económicas, para comprender por qué hay una realidad objetivada, pues. Sí, lo que pasa es que me parece que Heidegger también. Sí, yo creo que ahí sí se podría hacer una relación, pero habría que desmenuzarla más, pues, porque desde Marx se nos presentan las cosas, o sea, hay una apariencia, pero yo puedo ir a la cosa. Sí. Yo puedo ir a la cosa si desentraño las determinaciones que producen esa apariencia y que me ocultan la cosa en sí misma también. Sí, yo creo que aquí uno puede hacer un puente respetando a cada autor. Pues yo creo que coinciden en eso, pues, en el sentido de que para Heidegger también lo que se muestra puede estar desde el uno, y el uno también es histórico, y en ese sentido esa realidad ser una mediación ideológica, pues en otros términos que él tendría es una mediación desde lo que él conoce como mundaneidad del mundo, es decir, de una red de significaciones desde donde las cosas aparecen, y esa es la realidad del Dasein. Sí, ahí sí, eso sí lo podríamos pensar en algún momento. Yo creo que sí hay una realidad ya con una relación con la realidad que se comprende desde el marxismo. Bueno, muchas gracias. Ahí terminamos. Muchas gracias a todos y gracias.